Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Ahí está, hasta el número 6, ya está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el 5. Hasta aquí la había resuelto, ¿correcto? Ya estaba resuelto. Ahora sí, la otra exósfera, el otro número 6. ¿De aquí tenían que ser ustedes? Muy bien, entonces, exósfera. Dice, se caracteriza porque aquí o allí ubicamos, ¿qué cosa? Dice que ubicamos a la magnetosfera, por la esfera magnética le he puesto, a la magnetosfera, que fue descubierta por James Van Allen, ¿ya? James Van Allen, si ustedes lo tienen ahí en las estructuras de la atmósfera, ustedes lo van a encontrar ahí, solamente dice Van Allen, ¿ya? El anillo de Van Allen nomás dice. James Van Allen, ¿en qué año? En 1958. Dice que está compuesta por 2 anillos, ¿bien? ¿Se acuerdan? Como especie de mariposita cera, anillos principales de radiación en torno a la Tierra, uno de ellos compuesto de electrones, que eran los anillos externos, los más grandes, y los protones eran los anillos internos. Ahí está, electrones y protones. La magnetosfera, dice, protege a la Tierra ¿de qué? De los rayos cósmicos o de los vientos solares, ¿ya? Ahí está. Ya está el número 6 resuelto. En el número 7 hay varias respuestas. Hay varias respuestas, ¿correcto? Porque aquí dice, ¿cuál es la importancia? Hay muchísimas importancias. Hace posible la respiración, propaga la luz, regula la temperatura, permite el vuelo de aviones, ¿no? Y así, hay muchos más. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, aquí yo les he puesto 3. O sea, esta no es la respuesta en sí, sino que va a haber varias respuestas de ustedes que hayan colocado. Aquí sí no cambia, tal como es. ¿Cuáles son los factores que condicionan la existencia de la atmósfera? ¿Se acuerdan? Había 2 factores. La gravedad terrestre, que, ¿se acuerdan? No permitía que estos gases se escaparan hacia la parte externa. Y la energía solar, que dinamizaba, ¿se acuerdan? Muy bien, a Jairo lo voy a recibir, ¿ya? Ahí está, gravedad terrestre, la energía solar. Y en el número 9, ¿cómo se originó la atmósfera? A través de la actividad volcánica. No hay más ni menos. ¿Cuáles son los elementos contaminantes del amor? Acá también hay varios, yo le he puesto solamente 3. Dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, CFC, hay muchos más, ¿correcto? Y entonces, así era su práctica súper sencilla, que ustedes tenían que solamente, yo voy a evaluar del número 6 al número 10, pero de todas maneras voy a revisar si ustedes han completado todo porque ya estaba resuelto. Ahora sí, vámonos al tema de hoy. Tema de hoy es el tiempo y el clima, o sea, climatología, ¿ya? Ese es nuestro tema de hoy. O sea, el tiempo y el clima es nuestro tema de hoy. Muy bien, ahí está climatología, meteorología. Muy bien, dice que los griegos comprendían que las condiciones climáticas en un lugar dependían en parte de la inclinación. Ahí está, por ejemplo, mira el sol y la inclinación de los rayos solares. Inclinación de los rayos solares. Por ello dice que la palabra clima proviene de la voz climato, que significa la inclinación. ¿Se acuerdan que la Tierra es de forma esferogeoidal, aplanada en los polos y ensanchada en la parte ecuatorial? Entonces los rayos solares ingresan de forma inclinada. Ahí está. Ese es el famoso tiempo y el clima. ¿Qué ciencia estudia el tiempo y el clima? Dice que la ciencia auxiliar de la geografía física. O sea, la geografía física se encarga del estudio de climas y el tiempo, ¿ya? Clima de climatología, tiempo de meteorología. El clima siempre va a ser estable, el tiempo va variable.
cualquier momento puede cambiar, puede variar. Definición de climatología, muy bien. Entonces, ¿cuál es su definición? Dice que es ciencia auxiliar de la geografía física que estudia diferentes tipos de climas. Tenemos el tiempo y el clima. Bien, el tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Cuáles son las características del tiempo? Dice que es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado, o sea, sobre un lugar determinado, en un momento determinado, ¿ven? Varía a cada momento, o sea, es variable, ¿ya? Es variable, por ejemplo, puede ser de repente, puede estar lloviendo ahorita, más tardecita empieza a solear, y así sucesivamente, es cambiante, ¿ya? El tiempo. El tiempo meteorológico se mide en periodos cortos, ¿ya? Por eso es variable. ¿Qué ciencia estudia el tiempo? La meteorología, ¿ya? El famoso Cenami, ¿se acuerdan el tiempo? Los meteorólogos tienen que ver cómo es por ejemplo, el tiempo, si está lluvioso, si de repente hace frío, hace calor, todo eso tiene que ver los meteorólogos. Clima, ¿bien? Dice que es el estado común de la atmósfera en un lugar también determinado. Dice que el clima no va a variar, es estable. El clima se mide en periodos largos, aproximadamente de 10 a 30 años aproximadamente. Su ciencia de estudio es la climatología. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes tipos de climas oceánicas, de repente clima árido, clima desértico, de repente clima lluvioso, clima, por ejemplo, de repente tenemos acá nuestro clima es húmedo, acá en la costa, en la sierra es seco, en la selva es tropical. Y siempre va a ser así, ¿no? No cambia. En cambio, el tiempo sí va cambiando, va variando. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? Aquí está, ¿no? Esa es la diferencia entre el clima y el tiempo. Y está el tiempo, es el conjunto de circunstancias meteorológicas como, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura puede cambiar, puede hacer calor demasiado, también frío. La humedad, ¿no? Abundante humedad o también no puede haber humedad. Los vientos que influyen en una área determinada. Entonces, esto es el famoso tiempo. Clima es el promedio de los estados del tiempo de una región determinada. Ejemplo acá, España. Por ejemplo, está soleada, la otra parte está lluviosa y así, ¿no? Por ejemplo, entonces puede tener, de acuerdo, su clima, cómo es su clima en España, cómo es su clima de repente en toda Europa y así. Entonces, esa es la diferencia, ¿correcto? Uno es variante, el otro es estable. ¿Quién es estable? Clima. ¿Quién es cambiante? El tiempo. Dime, Yorcé. Ok, está bien, no hay problema. Factores del clima. Muy bien, factores del clima. ¿Cuáles son los factores del clima? Muy bien, tenemos dos factores, factor A y factor B. El factor A se llama factores cósmicos, ¿ya? Factor A se le denomina factores cósmicos. Y el factor B, que está más adelante, vamos a ver, es en los factores geográficos. Entonces tenemos dos factores. ¿Cuáles son los factores del clima o climatología o meteorología? ¿O cuáles son los factores del clima y tiempo? Muy bien. Cósmicos y geográficos. En el factor A estamos viendo los factores cósmicos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, la forma de la Tierra. Entonces de aquí vamos a distribuir de forma desigual. Ahí está, ¿ven? Desigual gracias a la inclinación de estos rayos solares, ¿no? Vamos a ver la distribución de los rayos del Sol. ¿Cuál es la forma esférica? Esferogeoidal. Otro factor es el factor de movimiento de rotación de la Tierra. Esto que tiene que ver, acá está, por ejemplo, día y noche. Buenas tardes, profesora.
Muy bien. Y el movimiento de traslación, que tiene que ver con el movimiento de traslación, tiene que ver, por ejemplo, acá está, con las 4 estaciones del año. Primavera, otoño, invierno, verano, verano, así sucesivamente. O sea, el movimiento de rotación tiene que ver con día y noche. Y el movimiento de traslación tiene que ver con las estaciones. Y la energía solar, siempre los rayos del sol van a llegar como en forma de inclinación, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia la Tierra. Muy bien. Por ejemplo, esta acá de día y la otra parte está de noche. La Tierra sigue girando, el otro está de día, el otro lado está de noche. Y así sucesivamente va a cambiar. Se prepara para leer, señorita Jiménez, Yuritza. ¿Cómo ella? ¿Enviaste tu práctica de Yuritza? No, profesora. Ya, entonces quiero que participes para que tengas nota, ¿ya, hija? Factores cósmicos. Empieza, hija. Son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra como planeta y con sus otros vecinos. La forma esférica. Esto determina una mayor o menor absorción de radiación solar con relación al ángulo de incidencia de los rayos solares. Si la Tierra fuera plana, el ángulo de incidencia de los rayos solares sería el mismo en toda su superficie. El movimiento de rotación determina la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. El movimiento de traslación determina la desigual iluminación de los hemisferios con relación a las estaciones del año. La energía solar. Los cambios de la constante solar ocurrida durante las características climáticas. Muy bien, ahí están las características climáticas, ¿no? Las zonas frías, las zonas templadas. Bien, acá, por ejemplo, las zonas templadas de lo que es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Son más zonas un poquito más calientes. Ya muy frías en el polo norte y en el polo sur, y eso de acuerdo a lo que es a la energía solar, cómo llegan los rayos del sol. Entonces, ¿qué son los factores cósmicos? Dice que son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra, como, por ejemplo, nuestro planeta y como son los astros vecinos. Bien, entonces, ¿qué dice? La forma esférica. ¿Por qué se caracteriza la forma esférica de la Tierra? Acá está, por ejemplo, la forma esférica de la Tierra. Entonces, la distribución es desigual de la radiación solar. Es desigual la distribución de la radiación solar. Eso es lo que dice, ¿ya? Ahí está. El movimiento de rotación. ¿Por qué se caracteriza el movimiento de rotación? Porque solamente afecta la exposición al sol con la sucesión de día y la noche. O sea, una parte de día y la otra parte de noche. El movimiento de traslación. El movimiento de traslación igual, ¿no? Afecta la exposición al sol con la sucesión de ¿qué? De las famosas estaciones. Se generan las 4 estaciones. Ahorita, por ejemplo, ya estamos en primavera. Bien, terminamos primavera, nos vamos a verano. De verano nos vamos a otoño, creo, ¿no? Después de otoño vamos a invierno y así sucesivamente. La energía solar. ¿Por qué se caracteriza la energía solar? Porque la energía en forma de radiación, dice que da como especie de electromagnética. Quiere decir, genera luz, genera calor y también genera los rayos ultravioletas. Que estos rayos ultravioletas es protegida por ¿quién? Por la capa de ozono. Si en la mente pasa lo necesario. Por eso debemos cuidar nuestro medio ambiente, que esa capa de ozono no se deteriore, porque si se va deteriorando, finalmente que estos rayos UV, como se dice, van a ingresar más y entonces nos va a generar, ¿qué cosa? El famoso calentamiento global y también problemas para nuestra salud, para nuestra piel básicamente. Ya no vamos a poder ir a las piscinas, a las playas, porque tendremos que utilizar
protector solar o bloqueador solar. ¿Ya? Estos son los factores cósmicos. La letra B, y están los factores geográficos. ¿Ven? Primero hablamos de los factores cósmicos, que es la parte alta. Ahora pasamos a la parte baja, que son los factores geográficos. Cuando hablamos de los factores geográficos, estamos viendo la latitud. Y acá hay una imagen, por ejemplo, acerca de la latitud. Muy bien, ahí está, ¿ven? Latitud norte y latitud sur. Esto hemos llevado, ¿no? ¿Se acuerdan? De los paralelos, los meridianos, las latitudes, las longitudes, etc. Entonces, la latitud norte, la máxima latitud era 90 grados en los polos. Y la mínima en la parte del ecuador terrestre. Tenemos también la altitud. Ahí está. Bien, la máxima altura, la altitud. Desde el centro del nivel del mar. Ahí está el nivel del mar. Este es el mar. Muy bien, el punto más alto, muy bien, ahí ustedes observan al helicóptero, muy bien, el punto más alto del Perú es el llamado Everest, perdón que estoy hablando, el Nevado de Huascarán, el punto más alto, ¿ya? El punto más alto es el Nevado de Huascarán, que tiene aproximadamente 6.768 metros sobre el nivel del mar. Si hablamos a nivel mundial, el punto más alto del planeta es el monte Everest, que tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa es la altitud que va a cambiar, ¿no? A mayor altitud, menor temperatura, menor altitud, y así sucesivamente. Relieve, ¿qué tiene que ver el relieve? Porque habla acerca de todas las características de la superficie terrestre. ¿Ya? Cómo es el relieve de región andina, cómo es el relieve de la costa, cómo es el relieve de la selva, y así sucesivamente, cómo es el relieve de acá de Villa El Salvador, si es accidentado, plano, y así sucesivamente. Continentalidad, porque está un poco más alejado a los océanos, también estos son los continentes, ¿ya? Continentalidad está más alejado a los océanos. Y la oceanidad, ¿ya? La oceanidad son los océanos, que tienen la influencia de que, por ejemplo, son más próximas a las masas oceánicas. Ahí están los océanos. Ahí está, para que ustedes puedan observar. Factores geográficos. Muy bien. Empezamos con Edu Tolentino Tejada. Edu 1. Edu 2. Muy bien, Edu. Estaba atento. Correcto. Empieza Edu. La latitud. De la posición de un lugar al norte o al sur de la línea del Ecuador, la forma de la Tierra hace que los rayos solares lleguen a distinta intensidad. En el Ecuador los rayos solares llegan en forma perpendicular y en las otras zonas de manera más oblicua. Muy bien, muchas gracias, hijo. Correcto, entonces la latitud, ahí está. Muy bien, latitud norte y latitud sur. ¿Desde dónde yo tengo que trazar? Desde 0 grados de latitud, que es el Ecuador terrestre, ¿ya? Entonces, dice que la latitud, la distancia respecto a ¿qué? Respecto a la línea ahí está, a la línea ecuatorial, ¿ya? Entonces, por lo tanto, que va a permitir que estos rayos solares ingresen de forma como especie de una inclinación, así como pueden observar ustedes aquí. La altitud, que habíamos explicado acerca de la altitud, dice que es la distancia vertical, o sea, va para acá, ¿no? Así, vertical, muy bien, altura. Imagínate si trazamos el nivel del mar, empezamos pues a dibujar una montaña. Entonces, ahí está la montaña. Entonces ahí vamos a un nevado, la parte de la altitud que va hacia arriba. Esa es la altitud. De la superficie terrestre dice como por ejemplo la cumbre de una montaña. Ya está, la famosa montaña y el nivel del mar. Este es el mar, ¿ya? El nivel del mar.
Muy bien. ¿Qué más? Cuenta mayor, ¿no? Cuanto mayor sea la altitud sobre el nivel del mar, menos será la temperatura. O sea, quiere decir, a mayor altitud, menor temperatura. ¿Ya? A mayor altitud, menor la temperatura. Si lo contrario, a menor altitud, mayor la temperatura. O sea, la temperatura disminuye aproximadamente en 0 grados Celsius cada 180 metros de altura. Entonces, esa es la altitud. Pero más acá van a leer, se prepara para los factores geográficos. A ver. Billy la puede leer. Vilela, muy bien. Adivinaste. Empieza, Vilela. Factores geográficos. La altitud. La distancia relativa al ecuador geográfico determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar. Mayor o menor temperatura. Que establece la duración de los días artificiales. La altitud. La distancia relativa al nivel medio del mar. Determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, presión atmosférica y humedad. El relieve, las características del suelo, textura, grado de humedad, vegetación, etc. Bien. La oceanidad es la influencia de la proximidad de un lugar al océano. Influye en la humedad alta y la temperatura poca altitud. La continentalidad es la influencia de la situación mediterránea o del alejamiento de un lugar del océano. Influye a la humedad baja y la temperatura gran amplitud. Muy bien, ahí está, excelente, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores geográficos? Acuérdense, latitud, altitud, relieve, oceanidad, continentalidad, vegetación, hay mucho más. Pero estos son los 5 más importantes, ¿ya? Ahí está la distancia del mar cuando es la continentalidad, ¿no? Se va alejando, entonces va cambiando. Ahí está, por ejemplo, la altitud, ¿no? De acuerdo a las montañas que van subiendo. La latitud, ahí está, norte y sur. Y estos son los famosos llamados el relieve, cómo es la característica de cada uno y de lo que es los océanos y así. Elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? Dice que condiciones físicas que caracterizan a la atmósfera y al relacionarse con los factores geográficos forman el clima. Bien, o sea, tiene que ver con los factores geográficos. Los geográficos están en la parte donde nosotros podemos habitar. Entonces tenemos como elementos la humedad, la radiación solar, la temperatura, o sea, humedad, radiación, la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, viento y la nubosidad. Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar a la señorita Jimena. Jimenita, para ti, ¿qué será la humedad? Jimena Calderón. Sí, me estoy pensando un momento. Muy bien, está pensando. Mientras que va pensando, Andrea Campos, para ti, ¿qué será la radiación solar? También va a estar pensando, Andrea, temperatura. ¿Y la humedad es un vapor de agua? A ver, Jimena, dime, Jimena, humedad. ¿Vapor de agua? Vapor de agua, cantidad de vapor de agua puede haber en la superficie terrestre, magnífico, muy bien. Gerardo, temperatura. El aumento de calor, supongo. Muy bien, puede ser calor o también Frío. exacto, ¿no? O sea, puede ser frío o puede ser calor, muy bien. Radiación solar, ¿quién era? Andrea. Vilela. Ya, Vilela, precipitaciones. La energía del sol. Claro, la energía que nosotros recibimos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué creen que utilizamos
¿no? Los protectores solares, muy bien. Entonces necesitamos también la energía solar, porque gracias a esta energía hay plantas que crecen, animales y nosotros mismos, muy bien. Precipitaciones. Vilela. Quiero 3 más. ¿Qué cosas? Presión atmosférica, vientos y nubosidad voluntarios. Para estos 3, a ver. Vilela, precipitaciones. Vilela se durmió. Precipitaciones de caída de qué? De agua. ¿De dónde? Desde la parte alta. ¿Qué son? ¿Hasta la parte baja? Hacia la parte baja. Muy bien. ¿Qué cosas son las lluvias? ¿Ya? Precipitaciones son las lluvias. Lluvia puede caer en forma de agua o también en forma de hielo, o sea, granizo. Correcto, muy bien, Vilela. Voluntario para la presión atmosférica. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? Voluntario o menciono nombre. Los que no han participado. Yorcé, que siempre participa, hoy está silencio, algo ha pasado. Fabricio, Uribe, Robert. Robert nos va a decir. Robert, ¿qué es la presión atmosférica? El peso de la masa de aire. Muy bien, masa de aire, el peso, muy bien, excelente, muy bien. Yorcé, viento. Disculpe, Miss, ¿qué dijo? Viento. Es una fuerza que ejerce un gas líquido o sólido sobre una superficie. Exacto, muy bien. Nubosidad, Carlos Sánchez. Carlos. A ver, nos va a decir Tiago Berrocal. ¿Qué es la nubosidad? Mira, vemos acá cantidad de nubecita. ¿Qué cosa es la nubosidad? ¿Qué cosa hay? ¿Por qué se forman las nubes? ¿Cómo se forman las nubes? ¿A consecuencia de qué se forman las nubes? Muy bien, acá nos mandó. Presencia de nubes. Muy bien, vapor de agua. Correcto, muy bien, Tiago Berrocal. Correcto, excelente, muy bien. Y así, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Ahí está. La radiación solar. Muy bien, la radiación solar se mide, dice, con la famosa llamada heliógrafo y el famoso actinómetro, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, para medir la radiación solar va a emplearse el llamado actinómetro y también se emplea el heliógrafo para medir la insolación. Pero básicamente el instrumento para medir la radiación solar es el famoso heliógrafo, como dice aquí, radiación solar. Bien, nos dijo ya Andreita, se mide con, con el famoso heliógrafo, es como una especie de un instrumento, acá está, que pueden observar ustedes. Dice que es la energía que recibe la atmósfera. Sin esta energía, nuestra atmósfera no podría pues crecer las plantas y superficie terrestre procedente del sol. Ahí está, como ustedes pueden observar en esta imagen. De la radiación solar incidente sobre la Tierra, dice que un 34% se devuelve al espacio. O sea, es como, por ejemplo, llega y nuevamente rebota, ¿sí, no? Muy bien, una parte se queda y la otra parte regresa hacia el espacio directamente por reflexión de la atmósfera, nubes y superficie terrestre. Un 19% dice que la absorbe la atmósfera para calentarse, o sea, necesita, muy bien, básicamente de esta radiación. Correcto, muy bien, Yorcé. ¿Qué más dice? Ahí está. Por ejemplo, dice que el resto no calienta la superficie de los planetas, que envuelve y irradiar en forma de calor. La radiación va a variar según la
altitud y la latitud, ¿ya? O sea, por ejemplo, de la radiación solar va a cambiar de acuerdo a la altitud y de acuerdo a la latitud, ¿correcto? Entonces va a variar siempre la radiación. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el instrumento que mide, que registra la radiación solar? Heliógrafo, ¿ya? Heliógrafo y actinómetro. Eso es lo que ustedes pueden colocar cuando yo les coloque para la próxima semana la práctica. Me quedan 4 minutos. La próxima semana continuamos, ¿ya? Con la temperatura. Aquí me voy a quedar. Entonces, ustedes vayan viendo con qué se mide la temperatura. Ya está, muy bien. Por ejemplo, para medir la temperatura necesitamos el termómetro para solcito, para el calor que quema, para el fiebre, ¿no? Muy bien, y para hielo, imagínate si hay hielo, ¿qué termómetro utilizo? O sea, con mercurio, con alcohol, ¿con qué será? Van investigando ya todo lo que son los elementos del clima o el tiempo, ¿ya? Para la próxima clase. Nos quedamos acá. Dime, Yorce.